Hemos usado en otras ocasiones lo que tiene que ver el concepto patrimonialismo en la expresión más elevada, en lo que es la configuración de la mente humana. Más allá, a esa configuración, la visión, cómo se construye la idea. Y fíjense que incluso cuando Max Weber, sociólogo, planteaba el concepto patrimonialismo ante la máxima autoridad en cuanto a lo que es el manejo que él entendía, se le tenía que atribuir al soberano el manejo de los recursos públicos. Bajo esa visión se comenzó entonces a distorsionar la misma y nace consigo lo que se ha construido, y la República Dominicana no es la excepción, la visión patrimonialista de quienes nos han gobernado. Es decir, cuando un funcionario llega, sin importar el gobierno, a una determinada función en el Estado, desgraciada y lamentablemente asume como bueno y válido que eso es una herencia heredada y que por lo tanto en él está el poder de hacer y deshacer lo que le da su bendita gana. Desde el nepotismo, nombrar incluso personas sin la calidad, sin ser eficiente, sin la debida preparación, para asumir una determinada función, porque él entiende que dentro de esa concepción patrimonialista, ese concepto ideológico que en él incide, se asume como bueno y válido que va a manejar recursos que él entiende le pertenecen a él, a su familia y no hacia el pueblo. Se han construido castas en los gobiernos que la República Dominicana ha tenido en las últimas décadas. Ahora, las decisiones al final de la jornada, a quienes favorecen, a quienes destruyen. Está claro que los pueblos son sabios y dentro de la sabiduría de los pueblos está la idea que cuando un determinado funcionario llegó allí sin ser adinerado y años después sale siendo multimillonario, pasa balance. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer para ser hoy en día millonario? Las sociedades, por su propia naturaleza, están en constante cambio, en constante pensamiento. La República Dominicana no es la excepción. Y con el tema de la corrupción es donde más hincapié se le ha hecho a las clases de politiqueros que tenemos. Tomen en cuenta que acá voy a citar a Gaetano Mosca, porque Gaetano Mosca hablaba de la clase política y a su vez, hablando de la clase política, Mosca decía, bueno, hay tres elementos que hacen diferente a la clase política versus lo que es la población representando la gran mayoría. Decía Mosca, la clase política es minoría, ahora tiene la capacidad, muestra la capacidad, la sagacidad de gobernar a la mayoría por tres variables, él entendía. Y son buenas y válidas las tres variables. Una, que esa clase política, siendo minoría, gobierna a la gran mayoría, por las tres variables aquí citadas. Una, que esa clase política es dinámica. Dos, esa clase política está clara de sus objetivos. Tres, esa clase política está organizada. Asumiendo esas tres variables que detalló con sabiduría Gaetano Mosca, escritor, senador en un momento vitalicio durante lo que fue lo que se conoce el proceso de Mussolini, el fascismo italiano, partiendo de ese principio de Mosca, bajo esa visión de las tres variables ya citadas, cuando conjugamos lo que tiene que ver, las tres funestas prácticas por las cuales las castas que nos han gobernado han seguido un patrón de conducta y que a su vez ese patrón de conducta ha arrastrado consigo la configuración en la mentalidad en muchos funcionarios, no en todos, en entender que llegan a una determinada posición y entienden que eso le pertenece, porque es una herencia que le dejó papá, o le dejó el abuelo, o le dejó mamá. Es decir, ese enfoque en el cual hemos planteado dentro de la visión patrimonialista de los gobiernos, la ideología de la concesión patrimonial del Estado, que como le digo, reitero, ha caracterizado a los gobiernos en las últimas décadas,
nos dice a nosotros como país el proceso de retroceso que viene dándose consigo y que más allá al caso que hemos estado planteado, Miguel Antonio Mateo. Fíjense, este señor, doctor Miguel Antonio Mateo, ha sido suspendido y en el día de hoy la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, ha dicho, vamos a investigar. Supuestamente este señor, Miguel Antonio Mateo, incurrió en una práctica, supuestamente, porque se está investigando, en vender puestos de trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Y es un escándalo en este gobierno, a pocos días de estar pues el nuevo gobierno que tenemos y que ha surgido dentro de lo que es la sed, para decírselo así, la irritación, la crispación, la observación que la población dominicana tiene en el nuevo gobierno en cuanto a lo que tiene que ver el manejo pulcro y ético que tiene que asumir cada funcionario. Miren, hay una filósofa que por vez primera voy pues a citar acá, Adela. Adela creó un término que se conoce como aporofobia. Aporofobia. Es decir, el asco a los pobres. Aporofobia. El asco a los pobres. ¿Por qué ese concepto, aporofobia? Y citando a Adela, la filósofa. Porque todo aquel que en el pasado y en el presente incurra en actos de corrupción, es natural que como tiene consecuencias catastróficas y serias hacia los pobres, no quiere saber de los pobres. Porque quienes sufren las consecuencias de ese proceso inquisidor, como le llamo, de esa configuración mental patrimonialista del Estado, que es mío, que es propiedad mía, que es una herencia mía. Es decir, los hechos están ahí. Y esa construcción de esas castas que en el ayer nos gobernaron, y que en este gobierno lo hay, porque no hay un gobierno que no tenga corruptos. La gran diferencia será en que el régimen de consecuencias se va a aplicar. Porque prácticamente en todos los países hay corruptos. En Alemania, con su fortalecimiento institucional, tiene corruptos. La diferencia es que hay un régimen de consecuencia, que hay un Estado de derecho que le garantiza a la población alemana que el que robe va a un proceso judicial y si es encontrado culpable termina en la cárcel. Finlandia tiene corruptos y es una de las democracias más limpias del mundo. El punto está en que hay un régimen de consecuencia. En la República Dominicana, la ausencia del mismo es lo que más brilla. Por lo tanto, escuchen lo dicho por la directora de Ética Gubernamental con relación a este caso, supuesto acto de corrupción en salud pública en la persona del señor que hasta un momento era director de lo que es el Departamento de Recursos Humanos. Veamos. El funcionario, del cual no se ha revelado su nombre, ya fue suspendido, mientras se investiga la denuncia que lo señala como la persona que vendía entre 50 y 100 mil pesos los nombramientos y en algunas ocasiones a cambio del primer sueldo del empleado beneficiado. Recién nos vamos con documentación, con el análisis, con las conversaciones grabadas, interrogatorios. Este es el primer paso, pero el país sabe que nosotros, lo que representamos, la DGI, aquí el doctor queridísimo, la doctora que están con nosotros, vamos a hacer el trabajo con seriedad. Milagros Ortiz Bosch, quien se reunió por casi 3 horas con el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, no dio a conocer el nombre del empleado involucrado en el presunto acto de corrupción, pero asegura que realizará una investigación con seriedad. Uno investiga con seriedad, sin pasión, porque hay lucha de intereses también, pero con una meta. La meta fundamental que tenemos es sentar las bases
de la probidad en la administración de los fondos públicos. La denuncia señala al director de Recursos Humanos que pertenecía al Gabinete de Salud del presidente Luis Abinader, pero no se ha confirmado. Asimismo, Ortiz Bosch pidió que la dejen trabajar en el caso, que más adelante dará detalles del curso de la investigación. En medio de este escenario renunció el director de Comunicaciones Estratégicas, el periodista Olivo de León, y trascendió que entre las razones están que no tenía libertad para realizar trabajos sin lineamientos. Virna Lizy García les informó. Gracias a Virna Lizy García. Estamos bastante claros. La población espera, señora Milagros Ortiz Bosch, usted como directora de Ética Gubernamental, que las investigaciones se puedan profundizar y que si se descubre, si dentro de las investigaciones que usted lleva a cabo, se descubre que este señor incurrió en prácticas, en actos de corrupción, ahí está la justicia que determine. Ahora, la población no le va a perdonar, pues lo que en el ayer mantuvo un silencio sepulcral, que le robaban y nada pasaba. Por eso le hablo de la construcción de esa visión patrimonialista. Muchas veces de unos que otros funcionarios llegan al Estado, asumen que es una herencia que le dejó papá y mamá y hacen lo que le dan su bendita gana ante la ausencia de un régimen de consecuencia. El llamado está hecho, el pueblo lo está observando.